Mi nombre es Omar Correa Acevedo, estudiante de licenciatura en Filosofía. Trabajo de sustentación fase 5 para Seminario de Autor Filosofía Moderna, SEAD. Este seminario de autor Filosofía Moderna está basado en la filosofía de Immanuel Kant. Trabajo elaborado por el estudiante Omar Correa Acevedo, licenciatura. Veamos un poco la introducción al pensamiento filosófico para llegar al estudio de Immanuel Kant. Es evidente que en todos los momentos históricos, las mutaciones, las transformaciones de los avatares de la existencia humana, encontramos grandes personajes, pensadores, íconos y científicos que han marcado el devenir histórico y la historia del pensamiento filosófico. Esta no es ajena a los fenómenos de la transformación, sino que también encontramos filósofos que fueron hitos en su época, como es el caso de la filosofía contemporánea con grandes representantes como Jean-Paul Sartre, Freud, Marx, entre otros ilustres. En la edad antigua podemos conocer a Sócrates, Platón, Aristóteles. En la Edad Media encontramos a San Agustín y a Santo Tomás, entre otros muchos pensadores de esas épocas. Eh, Dentro de los pensadores de la moderna podemos destacar a René Descartes, Hume, Spinoza y al que vamos a profundizar, a Immanuel Kant. Todos estos grandes pensadores aportaron grandes concepciones al pensamiento filosófico, epistemológico y axiológico. Eh, para Kant, según la filosofía moderna y los grandes estudiosos, Kant es la cumbre del pensamiento filosófico de la edad moderna y también es considerado del pensamiento filosófico occidental. ¿Por qué será esto? ¿Por qué tienen esta apreciación de Immanuel Kant? Debido a que en él confluyen todas las filosofías e ideas anteriores al pensador Kant, y se le compara con la figura de un anillo ferroviario, en donde las filosofías anteriores convergen en él y a partir de él se desprenden todas las filosofías posteriores. Es por eso que es considerado el filósofo más importante de la edad moderna, porque confluyen todas las filosofías anteriores y a partir de él se desprende la filosofía posterior, llamada, vamos a decirlo de alguna manera, el idealismo alemán, el neocantismo, en fin. Entremos en materia con las preguntas de la sustentación. ¿Qué puedo saber o conocer? Esta pregunta la responde y la explica la metafísica. En su obra crítica de la razón pura, Immanuel Kant trata de manera especulativa y usando la metafísica para sustentar sus postulados. ¿Qué se pretende? Desarrollar una síntesis entre el racionalismo y el empirismo. El racionalismo, por un lado, a través de los filósofos Descartes, Francis Bacon, y en el empirismo de David Hume, George Berkeley y John Locke. Ahí en esas dos corrientes filosóficas encontramos una controversia o varias controversias, pero una controversia de gran capital o gran significado para la filosofía. ¿Por qué? Para el racionalismo, eh, tratar de que el conocimiento solo se puede adquirir a través de la razón, porque los sentidos nos engañan.
Además, es el vehículo que servía para la transformación del mundo físico. Por el contrario, el empirismo solo se puede conocer a través de la experiencia. Es decir, que para ellos el origen del conocimiento está dado en lo sensorial, en lo tangible, y que las ideas son resultados de dichas experiencias. Hay una frase muy diciente que nuestro conocimiento, inclusive nuestra mente, es como una tabla rasa que se va escribiendo en ella. Eso es un postulado del empirismo. En Kant viene la superación de esa controversia. ¿Cómo la supera? Pues para Kant, en su obra crítica de la razón pura, dice que todo conocimiento comienza a partir de la experiencia. O sea, está de acuerdo con el empirismo inglés. Pero además no todo conocimiento procede de ella, debido a que existen otros conocimientos que se originan sin necesidad de la experiencia. Para Kant estos aprendizajes son a priori, no necesita de la experiencia para conocer, pero hay otros conocimientos que se originan de la experiencia que son a posteriores o después de la experiencia. Ese era un campo de batalla y de disputa entre el racionalismo y el empirismo. O sea, ¿cuál era? El área de la metafísica. Para ellos la metafísica se creía la madre de todas las ciencias y era el estandarte de todo conocimiento a priori o a posteriori. Y Kant dice que no hay duda de que todo nuestro conocimiento comienza por la experiencia, pero aunque todo nuestro conocimiento comienza en la experiencia, no todo surge a partir de la experiencia. Vamos a explicar estas frases de lo a posteriori y de lo a priori, es decir, del el conocimiento que se origina a partir de la experiencia y el conocimiento que se origina sin la experiencia o el conocimiento a priori. En lo a posteriori es aquello que el conocimiento procede de la experiencia a través de la sensación. Es lo empírico, lo tangible, lo práctico, lo que veo, lo que toco. Ese es un conocimiento a posteriori, es decir, después de la experiencia. Sin la experiencia o el conocimiento a priori es el conocimiento que no procede ni se deriva de la experiencia, sino que la antecede de alguna manera y surge independientemente de la experiencia. Tiene consistencia. Kant se hacía la pregunta, ¿qué clase de juicios son los propios del conocimiento científico? La respuesta la da, son los juicios sintéticos a priori. Y veamos la explicación. Un juicio es analítico cuando el predicado está comprendido en el sujeto. Por lo tanto, basta con analizar el sujeto para comprender que el predicado le conviene necesariamente. Para Kant, el juicio analítico es pues un juicio a priori. Juicios a priori son aquellos cuya verdad puede ser conocida independientemente de la experiencia, ya que su fundamento no se halla en ella. En cambio, un juicio es sintético, por el contrario, cuando el predicado no está contenido en la noción del sujeto. Estos juicios sí dan información, dice Kant. Tiene la característica de que son extensivos, amplían nuestro conocimiento. El juicio sintético, entendido en el modo como lo hemos hecho, es un juicio a posteriori. Juicios a posteriori son aquellos cuya verdad es conocida a partir de datos de la experiencia. Pero veamos ya de antemano la segunda pregunta. ¿Qué debo hacer? Esta pregunta tiene su respuesta en la moral. Y aquí hay que resaltar el imperativo categórico en Immanuel Kant, uno de los grandes aportes, el imperativo categórico. Para el pensador Kant, los imperativos se clasifican en dos: los hipotéticos, que conducen o están condicionados hacia un fin en particular. Y estos imperativos imponen una obligación, alguna condición o persigue un fin determinado. En cambio, los categóricos son los que no tienen ninguna condición y que se puede realizar. Este es el imperativo categórico. A este pertenece.
a los, a los categóricos. Aquí podemos destacar crítica de la razón práctica en la ética kantiana. También en el libro de la Fundamentación para la Ética de las Costumbres encontramos muchas grandes afirmaciones del filósofo Kant. Presenta estudios minuciosos del tránsito de la filosofía moral a la metafísica de las costumbres. Kant nos quiere llevar al campo del accionar humano y para él todos los juicios morales pertenecen o son de procedencia a priori. Es decir, este conocimiento se origina sin la experiencia y es válido en cualquier lugar. Y eso es lo que debe permitir el tránsito de la moral a una ética o metafísica de las costumbres, nos dice Immanuel Kant. Por eso para Immanuel Kant, la ética se fundamenta en el concepto de deber. Se trata de una ética formal, ya que solo considera la forma de la acción y no su contenido. Por eso la ley moral se expresa mediante o por medio del imperativo categórico, que tiene las características de que es un principio único y universal de acción. La máxima que tiene el imperativo categórico es: trata de hacer las cosas, obra de tal modo que la máxima de tu voluntad siempre pueda valer al mismo tiempo como principio de una legislación universal. Ya concluyendo esto, los imperativos, como ya lo dije anteriormente, se dividen en dos: en hipotéticos, condicionados a un fin; categóricos, que exigen que se realice una acción sin condiciones, es decir, la ética del deber por el deber. Pasemos a la otra pregunta. Todavía en la misma que ya fue explicada. ¿Qué debo hacer? Ya encontramos nosotros el imperativo categórico. También vemos la definición del imperativo categórico y también la máxima del imperativo categórico. Obra de tal modo que quieras que la máxima de tu conducta se convierta en ley universal de la naturaleza. El bien y la paz. Hay definiciones de progreso que pasa por la consecución de una sociedad asentada en el derecho, pero para ello todas sus respuestas la va a encontrar en las finalidades. Todos tenemos una finalidad. ¿Qué me cabe o puedo esperar? Cuya respuesta la vamos a encontrar en la religión. Miremos ya la cuarta pregunta. ¿Qué es el ser humano? Para Immanuel Kant, eh, las tres anteriores preguntas: ¿qué puedo conocer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me cabe esperar o qué puedo esperar? Esas preguntas encuentran su culmen o sus respuestas en la antropología, es decir, en la respuesta ¿qué es el ser humano? Está la antropología y las anteriores pues están inmersas en esta. Para Kant, el hombre es un ser autónomo, que expresa su autonomía a través de la razón y de la libertad. Para poder ser esa persona autónoma, el hombre debe usar su razón independientemente y debe ser libre. Entonces aquí encontramos la conclusión, que la primera pregunta la responde la metafísica, la segunda la moral, la tercera la religión y la cuarta la antropología. Para Kant, un hombre ilustrado como él era considerado, el hombre debe ser concebido como un ser dotado de razón, capaz de conocer la realidad por medio de dicha capacidad, un ser emancipado de un ser superior, secularizado, libre de las ataduras de la ignorancia. Por eso es uno de los grandes pensadores de la filosofía moderna, considerado
la cumbre donde convergen las filosofías anteriores y donde se derivan las filosofías posteriores. Entonces, aquí encontramos nosotros los grandes postulados de Immanuel Kant, sus 4 preguntas, y que la vamos a encontrar la respuesta en Kant es en la antropología. Todas las 3 anteriores encuentran su culmen, su grado de respuesta en la antropología, que es el ser humano. Aquí está la bibliografía en la cual se tomó como fundamento. Y muchas gracias por su atención. Quien les habló, Omar Correa Acevedo, curso Seminario de Autor, Filosofía Moderna. Muchas gracias.